Los cuerpos de los Romanov y sus sirvientes fueron cargados en un camión Fiat equipado con un motor de 60 caballos, con un área de carga de 6 por 10 pies de tamaño. Muy cargado. El vehículo luchó durante 9 millas en el camino pantanoso para llegar al bosque Koptiaki. Yurovsky se enfureció cuando descubrió que el borracho Ermakov solo había traído una pala para el entierro. Alrededor de media milla más adelante, cerca del cruce número 185, en la línea que da servicio a la obra de Berg y Set, 25 hombres que trabajaban para Ermakov esperaban con caballos y carros ligeros. El sol ya había salido cuando los carros vieron la mina en desuso, que era un lugar claro en un lugar llamado Los Cuatro Hermanos. Todos estos hombres estaban intoxicados y se indignaron porque los prisioneros no fueron traídos vivos. Esperaban ser parte de la pandilla de linchamiento. Yurovsky mantuvo el control de la situación con gran dificultad y finalmente logró que los hombres de Ermakov trasladaran algunos de los cuerpos del camión a los carros. Algunos de los hombres de Ermakov patearon a los cuerpos femeninos en busca de diamantes escondidos en la ropa, y 2 de ellos levantaron la falda de Alexandra. Yurovsky les ordenó a punta de pistola que retrocedieran, despidiendo a los que habían tocado a tientas el cadáver de la zarina y a todos los que había sorprendido saqueando los cadáveres. Uno de los hombres soltó una risita al decir que podía morir en paz. Los hombres de Yurovsky comieron huevos duros provistos por las monjas locales, comida destinada a la familia imperial, mientras que el resto de los hombres de Ermakov se les ordenó regresar a la ciudad, ya que Yurovsky no confiaba en ellos y estaba disgustado por su estado de embriaguez. Yurovsky y otros 5 hombres colocaron los cuerpos sobre la hierba y los desnudaron. La ropa se apiló y se quemó mientras Yurovsky hacía un inventario de sus joyas. Solo la ropa interior de María no tenía joyas. Para Yurovsky era una prueba de que la familia había dejado de confiar en ella desde que en mayo se había mostrado en actitud demasiado amistosa con uno de los guardias. Una vez que los cuerpos estuvieron completamente desnudos, fueron arrojados a un pozo de minas y rociados con ácido sulfúrico para desfigurarlos y hacer imposible su reconocimiento. Solo entonces Yurovsky descubrió que en el pozo tenía menos de 3 metros de profundidad y que el agua fangosa no permitía que los cadáveres se sumergieran por completo, como había esperado. Trató sin éxito de derrumbar la mina con granadas de mano, después de lo cual sus hombres la cubrieron con tierra suelta y ramas. Yurovsky dejó a 3 hombres para vigilar el sitio mientras regresaba a Ekaterimburgo con una bolsa llena de 18 libras de diamantes saqueados, para informar a Beloborodov y Goloschokhin. Se decidió que el pozo era muy poco profundo. Sergei Chuskaev, del soviet local, informó a Yurovsky sobre algunas minas de cobre más profundas al oeste de Ekaterimburgo y una tumba allí con menos probabilidades de ser descubierta. Inspeccionó el sitio en la tarde del 17 de julio e informó a la checa en el hotel
Amerikanskaya. Ordenó que se enviaran camiones adicionales a Koptiaki, mientras asignaba a Piotr Voikov para obtener barriles de gasolina, queroseno y ácido sulfúrico, y mucha leña seca. Yurovsky también confiscó varios carros tirados por caballos para ser utilizados en la extracción de los cuerpos y su traslado al nuevo sitio. Yurovsky y Goloschkin, junto con varios agentes de la Checa, regresaron al pozo minero alrededor de las 4 de la mañana del 18 de julio. Los cadáveres empapados fueron sacados uno por uno usando cuerdas atadas a sus miembros destrozados y colocados debajo de una lona. Yurovsky, preocupado de no tener el tiempo suficiente para llevar los cuerpos a la mina más profunda, ordenó a sus hombres que cavaran otro pozo de enterramiento en ese momento. Pero el suelo era demasiado duro. Regresó al hotel Amerikanskaya para conversar con la Checa. Tomó un camión que había cargado los bloques para sujetarlos a los cuerpos antes de sumergirlos en el nuevo pozo de minas. Un segundo camión llevaba un destacamento de agentes de la Checa para ayudar a mover los cuerpos. Yurovsky regresó al bosque a las 10 de la noche del 18 de julio. Los cuerpos fueron cargados nuevamente en el camión Fiat, que para entonces había sido sacado del barrio. Durante el transporte a las minas de cobre, en la madrugada del 19 de julio, el camión Fiat que transportaba los cuerpos se quedó atascado nuevamente en el lodo, cerca de Poroshenko-Vlog, barranco de los Cochinillos, con los hombres exhaustos, la mayoría negándose a obedecer las órdenes y acercándose al amanecer. Yurovsky decidió enterrarlos debajo de la carretera donde el camión se había detenido. Cavaron una tumba de 6 por 8 pies de tamaño y apenas 60 centímetros de profundidad. El cuerpo de Alexei Trop fue arrojado primero, seguido del zar y luego el resto. El ácido sulfúrico se usó nuevamente para disolver los cuerpos. Sus caras destrozadas a culatazos y cubiertas con cal viva. Se colocaron amarres de ferrocarril sobre la tumba para disfrazarla, con el camión Fiat conducido de un lado a otro sobre los lazos para presionarlos contra la tierra. El entierro se completó a las 6 de la mañana del 19 de julio. Yurovsky separó al zarevich Alexei y a una de sus hermanas para enterrarlo a unos 15 metros de distancia, en un intento de confundir a cualquiera que pudiera descubrir la fosa común con solo 9 cuerpos. Como el cuerpo femenino estaba muy desfigurado, Yurovsky la confundió con Ana Demidova. En su informe escribió que en realidad había querido destruir el cadáver de Alexandra. Alexei y su hermana fueron quemados en una hoguera y sus huesos carbonizados fueron completamente destrozados con espadas y arrojados a un pozo más pequeño. Se encontraron 44 fragmentos óseos parciales de ambos cadáveres en agosto de 2007.